Entonces, bueno, no importa. Si lo pueden ver, ya está. Me contento con eso. Pasa que estoy, bueno, si estoy como en una pestaña acá, no importa. Si lo pueden ver, ya estamos contentos. Lo que nos pide este ejercicio es que determinemos la resultante de este sistema de fuerzas mediante dos métodos. Por un lado, vamos a resolverlo con el polígono de fuerzas, que es el método, digamos, gráfico, y luego lo vamos a verificar de manera analítica, que era lo que estaba explicando Carlos en las últimas diapositivas que vimos como ejemplo. Para eso, yo ya preparé esto, si bien ustedes acá lo tienen detallado cómo es el polígono de fuerzas, que de hecho está mal acá porque esta patita va para el otro lado. Lo vamos a hacer en AutoCAD. Yo ya lo tengo dibujado acá. Chicos, esto no es una conferencia, no es una ponencia de ningún tema. Ay, no quiero spoilear. Así que me gustaría que participen, hablen. Yo no puedo verlos, no veo la pantalla de Meet. Así que si hay preguntas en el chat, bueno, espero que Estela me las traduzca. O si no, prendan el micrófono y hablen, como vienen haciendo hasta ahora, que vienen bastante bien. Esta parte gráfica que vos vas a hacer ahora, ¿la podemos hacer en una hoja o es en serio si así hacerlo en AutoCAD? No, lo pueden hacer también con escuadras, lo pueden hacer a mano, no hay problema. Pero se puede hacer, o sea, están las dos opciones, lo voy a hacer tanto por CAD o por a mano. Claro, el que ya tenga un mejor manejo de lo que es AutoCAD lo puede hacer. Pero en un parcial es a mano, digamos, no en CAD. En un parcial es a mano. Por el tema del protocolo no pueden tener monitores prendidos. ¿Se entiende? Bueno, ¿esto está subido en comunidades? Está subido en comunidades, tiene unos errorcitos, pero yo se lo voy a mandar a Carlos corregido para que ustedes lo tengan ya disponible a partir de mañana. Pero está el ejercicio, tiene unos errores, pero está. Ahora lo vamos a hacer bien. Lo primero que yo hice con este sistema de fuerzas, que tenemos la fuerza 1, 100 newtons, 200 newtons, 300 newtons y 320 newtons, es dibujarlo en escala. Por ejemplo, la fuerza de 100 newtons, yo le asigné una magnitud de, 25. Lo hice en 1 en 25. No sé por qué. Con lo cual, las otras fuerzas son todas proporcionales a la magnitud. Está todo en proporción. Y los ángulos son los ángulos de inclinación que nos dice la consigna. Entonces, el método del polígono de fuerzas consiste, en AutoCAD lo vamos a hacer súper rápido, en trasladar cada una de estas fuercitas. Puedo empezar por la fuerza 1 como puedo no empezar por la fuerza 1. Puedo empezar por otra. Puedo empezar, por ejemplo, por la F3. Pero si empiezo por la F3, no sigo, F1, F4, o sea, traten de seguir ordenadamente. Y van a ver que vamos a llegar al mismo resultado. Sobre el final de la fuerza 1, voy a aplicar la fuerza número 2. Ahí. Después voy a hacer lo mismo con la fuerza número 3. Me corro ahí un poquito. Esto. Conecto el final con el principio. Esto no lo quiero. Y la intersección que me quede entre el final de la fuerza número 4 y el principio de la fuerza número 1 va a ser la resultante. Siempre voy a empezar desde el principio de la fuerza F1 y voy a culminar
en donde termina la fuerza número 4, que es la última. Profe, cuando dijiste lo de la escala, ahí es cuando Color. decimos que un newton es una unidad de AutoCAD. Sí, porque ustedes pueden dibujar en la escala que ustedes quieran. Estos 100 newtons, yo le pude haber puesto 100 directamente en el AutoCAD. Yo le puse 25. Y en una hoja podemos poner 100 como 1 centímetro. Sí. Fíjate que te quede también... Con los valores, o sea, tiene que ser que un dibujo que me quede dentro de una hoja A4, y obviamente de acuerdo a estos valores son 100 newtons, o son 2000 kilos, o 1 tonelada, en función del valor, yo voy a elegir la escala para que el dibujo sea visible. ¿Se entiende? Puedo hacer 1 tonelada 1 centímetro, 1000 kilos 1 centímetro. Va a depender de los valores relativos en la elección. Claro. Claro, me tiene que permitir medir después la resultante también. Claro, que no sea un dibujo que me quede fuera de la hoja A4 común, ni tampoco tan chiquitito que sea invisible. Eso. Profe, ¿podrías trasladar otra vez las líneas para ver cómo lo hiciste? ¿Cómo Sí, llegaste a esa forma? Tomo primero la fuerza número 1 de 100 newtons. Voy a poner en algún punto, ahí en el espacio. Voy a conectar la fuerza 2 desde el final de la fuerza 1. Por eso es importante que esto esté dibujado proporcionalmente. Conecto el final de la fuerza 1 con el principio de la fuerza 2. Después voy a trasladar la fuerza número 3. Claro, y así sucesivamente. El inicio de la que sigue con el final de la otra. Exacto. Ahí entiendo, gracias. No, por favor. Bueno, la verdad que los felicito que están charlando, participando, porque este horario es terrible. Como para mí. Cualquier horario. Y ese espacio que queda sería la resultante. Claro, este salto que queda va a ser la resultante, le pongo un color para que la distingamos, digamos, de las demás fuerzas. Y acá voy a tener la inclinación, el sentido de la resultante, siempre desde, digamos, el principio de la primera fuerza que yo trasladé, va a ser el punto final de la resultante. Tenemos el sentido, tenemos la dirección, nos da la dirección correctamente, y la magnitud, porque esto está todo dibujado de manera proporcional. Vamos a ver ahora qué magnitud tiene esto. Acuérdense que esto está dibujado en una escala, vamos a hacer una regla de 3 simple. Vamos a compararla con esta, que es la de 100 newtons. Estoy tomando mal el punto en algún lado. ¿Por ahí? Hacemos una regla de 3. Vamos a abrir el apuntador de Carlos. Bueno, es parecido al de Carlos. Si esta unidad de 25 son 100 newtons, entonces 36,63 va a ser el valor de la resultante. Alguien que me haga una regla de 3 simple, o sea, 36,63 por 100 dividido en 25. 146,52. 100. Pero en vez de escribirlo en esto, lo voy a hacer en un textito, en un multitexto de AutoCAD. Resultante, dijimos. 136, me dijeron. 146. 146.
0,52. Tenemos entonces el valor de la resultante. Entonces, aquí tendríamos ya resuelta la primer parte del ejercicio. Acá tendríamos ya construido el polígono de fuerzas y tendríamos determinada la resultante de fuerzas con dirección, sentido y magnitud. Las tres cosas que yo necesito. Vamos a ir a la segunda parte del ejercicio, en donde vamos a resolver esto de manera analítica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a volver acá a la consigna. Bueno, acá teníamos el polígono también resuelto. Yo solamente le había puesto el número entero. Pero está bien que pusimos los 2 decimales, mucho mejor. La resolución analítica consiste en empezar a descomponer cada una de estas fuerzas en el eje cartesiano y buscar los valores de las componentes tanto para el eje de las X como para el eje de las Y. Entonces voy a dibujar esta fuerza. Vamos a ubicar acá. Esto teníamos con respecto a la horizontal 30 grados. Y le vamos a buscar entonces el valor a las componentes. Si bien yo acá gráficamente podría determinarlo muy rápido, porque lo tengo en escala, porque estamos en AutoCAD, tenemos una de las componentes. Acá tenemos la otra componente. Ahí estamos, dale un color. La componente en X vamos a usar, digamos, trigonometría para esto. Voy a agrandar un cachito, así lo pueden ver bien. Ahí lo ven bien, se lee, digamos. Sí, se ve bien. Sí, se ve. Sí, sí. Bueno, la componente en X, F1X, acá va a ser igual. Va a ser igual. Esto que es si esto fuese un triángulo, este sería el cateto adyacente, ¿verdad? Sí. Entonces, para determinar esto, para determinar esta magnitud, vamos a tener 100 newtons por coseno de 30 grados, porque este es el lado adyacente. Eso me va a dar un valor. Pero mientras ustedes lo van calculando, yo voy a ir escribiendo la componente en X. O sea, este lado que está acá es igual a este otro lado, que es el cateto opuesto al ángulo que yo estoy teniendo como dato. Entonces, eso va a ser 100 newtons por el seno de 30 grados. Es muy fácil, porque el seno de 30 es 0,5. ¿No? Así que esto es seguro 50 newtons. El otro 0,86. ¿Cómo? El otro es por 0,86. El otro es por 0,86. O sea que este es 86. Profe, una pregunta. No sé si les dan 86 redondos, si les da con algún decimal. 86,6. A mí también. 86, No, 86, ¿cómo? 60. Si los escucho. Entendí por qué se usaba el coseno en X, pero en Y no sé por qué se usa el seno. Porque este lado que estoy usando es exactamente igual a este. Sí. Lo puedo borrar, de hecho. Y este es el cateto opuesto. Entonces sería el cateto opuesto, ahora entendí. Claro. Ahí estamos.
cateto opuesto. Es por definición. El seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa y coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Se parte de ahí. Claro. Bien. Vamos a trasladar otra de las fuerzas. Acá estuve creo que bastante benévola con esto, porque este que tiene 45 grados, ¿qué pasa con la trigonometría? El seno y el coseno van a ser iguales cuando tenemos un ángulo de 45 grados. Porque los dos catetos son iguales. Tenemos los dos catetos, uno en rojo. Me faltó la magnitud, esta era de 200, ¿no? Sí. ¿Cómo me explicó más o menos lo de los signos? Explicó que si es hacia arriba, hacia la derecha, el signo que le vamos a asignar es positivo. Yo acá seguí como un poco de largo porque, bueno, los dos eran positivos, eran iguales. Pero toda fuerza que vaya hacia arriba o hacia la derecha, lo vamos a considerar positiva. Esto lo dejamos así, ¿no? Pero, o sea, esto sería más y esto es más. ¿Por qué? Porque después vamos a hacer una suma, vamos a sumar las que van en el mismo sentido y restarlas con respecto a las que van en el otro sentido. O sea que ahí siempre va a ser positivo y después lo vamos a restar. En este caso los dos son positivos. Después vemos. Pero yo igual no voy a sumar, no voy a sumar la componente en X con la componente en Y. Voy a sumar y restar todas las componentes en X y después voy a sumar o restar todas las componentes en Y. Acá, ¿cómo van a ser los signos? Van a ser así. Y esta va a ser así. Fíjense que ya tenemos una que va a ser negativa y otra que va a ser positiva. Vamos a tener magnitudes iguales, pero en sentido contrario. Entonces, la fuerza 2, la componente en X, voy a tener de nuevo el coseno de 45 grados por 200 newtons. Y la fuerza 2 en el eje de las Y, vamos a tener los 200 newtons por el seno de 45 grados. Este me va a dar un valor negativo. ¿Tienen estos valores? Sí, la F2X da 141,42. Chequéenla con la otra, pero deberían ser iguales, ¿no? La F2 en el eje de las Y es menos 141. ¿Van a dar lo mismo o no? En este caso, negativa. Sí. Claro, en este caso sí, por lo que decía Estela, los dos catetos son iguales cuando el ángulo es de 45 grados. Claro, sí. Gracias. De nada. Vamos con el tercero, que es de 300 newtons. Y acá vamos a tener el ortogonal. Tenemos falta este ángulo. Este era 45 también. Bueno, me porté bien con este ejercicio.
Si es 45 acá, también se supone que es 45 acá dentro del otro lado también. De hecho, si quieren, para que no haya ninguna confusión, es que lo trasladamos ahí si quieren. Y está acá abajo. Es lo mismo. No va a cambiar nada. Una pregunta, o sea, que yo ponga los dos ejes arriba o abajo, va a ser completamente lo mismo. Sí, yo esto lo puedo trasladar. Acá. No hay problema. Listo. Acá vamos a tener entonces la fuerza 3 en X, 300 newtons, por, fíjense que según cómo está armado acá, el ángulo de 45 nos queda opuesto a este segmento. ¿Sí? Yo lo puedo armar de cualquiera de las dos maneras, pero tengo que tener, siempre ver a qué ángulo me estoy referenciando. ¿A qué cateto? Claro, a qué cateto. Acá la componente en X nos va a dar negativa, porque va hacia la izquierda, según la convención de signos. Y la fuerza 3 en el eje de las Y van a ser también 300 newtons por coseno de 45, que bueno, va a ser exactamente igual al valor anterior, y también va a ser negativo esto. ¿Tienen los valores? $212,13. Bueno, tan participativos, chicos. Muy bien. Vamos al último. Nos queda la fuerza de 320 newtons. Tranquilamente las pudimos haber medido con AutoCAD y chau, pero como lo estamos resolviendo analítico, le vamos a dar los valores de cálculo. Bien. Entonces, para la componente en X, vuelvo a tener acá, con respecto al ángulo 60 grados, este es el cateto adyacente, por lo cual, muy bien, por lo cual, F4 en X, voy a tener 320 newtons por coseno de 60. Mientras tanto yo voy escribiendo que la F4 en el eje de las Y va a ser 320 newtons por seno de 60. Se entiende que si yo estaría usando el otro ángulo, que es el de 30 grados, estas se invierten, ¿no? Y voy a llegar a los mismos resultados. A veces uno... el eje de las X es negativo. Este es positivo. Este es 160. ¿Este? 277,13. Perfecto. Voy a grabar. Lo único que nos queda ahora, el último paso, bueno, casi el último paso, es sumar todas las componentes en X, o sea, sumar en valor absoluto, ¿no? Las que tienen signo negativo van a ser restadas. Y después vamos a sumar todas las componentes en el eje de las Y, para poder establecer un nuevo eje cartesiano.
voy a usar esto. Creo que el Match Properties es una buena herramienta. Vamos a sumar acá entonces. Voy a poner un textito. 86,60 newtons, resultante en el eje de las X, el componente en X de la resultante, va a ser 86,60 más 141,42. Me voy a tener que correr porque no veo los otros. Menos 212,13, que es este numerito. Menos 160 newtons. Ahí me va a dar. ¿Puede ser que dé negativo? Sí. Puede ser. Me dio menos 141,11. Ahí a una. Menos 144, no, menos 44,11. Menos 144, creo. Prueben de nuevo, por favor. Sí, menos 141,11. 141 o 144. A mí me dio 44, perdón. menos, 144. menos 144,11. Eso es lo que me dio. Bueno, y vamos a ir ahora con la componente, o sea, si esto es menos, X va a ir para este lado. Vamos a dibujarlo más chiquitito. Se me va a ir de escala, ¿no? Bueno, no tanto. Y la componente en Y, vamos a también hacer la sumatoria. R en realidad es esta. RI, tenemos 50 newtons, menos 141,42 newtons. ¿Qué más tenemos por acá? Menos 212,13 newtons, más 277,13 newtons. Menos 26,42. Menos 26. Yo lo sigo a ustedes. Sí, me da lo mismo. También. Bueno, vamos a dibujarlo entonces hacia abajo. Acá no teníamos flechitas. $26,42. Perfecto. Ya tenemos. Entonces, las dos coordenadas. Lo que tenemos que hacer ahora es componer la resultante. Gráficamente, sabemos que, vamos a colorar esto. Gráficamente sabemos que a través del método del paralelogramo yo puedo trasladar esta recta y armar acá la resultante. Pero analíticamente lo que voy a utilizar para determinar el valor analítico de la resultante es nada más y nada menos que el teorema de Pitágoras. Voy a asimilar estas dos componentes a los catetos y la resultante va a ser la hipotenusa. Entonces la resultante va a ser nada más y nada menos
ahí puse R en vez de T, que la raíz cuadrada de este valor, 144,11 al cuadrado, más 26,42 al cuadrado. No importa que sean negativos, porque cuando yo los exponencio, los elevo al cuadrado, se convierten en positivos. Entonces, resultante va a ser igual. Ahora voy a dibujar la raíz con la línea del AutoCAD. 26,42 al cuadrado. Yo tengo la opción y símbolos. Acá tengo el cuadrado. 144,11 al cuadrado. Y eso nos va a dar el valor de la resultante. Esto no sé cómo hacerlo, si no sé, lo vamos a hacer así. A mí me dio 146,51. Está bien. En newtons. Perfecto. Me dio igual. No se olviden nunca de las unidades, estamos trabajando en newtons. Perfecto. Como esto yo lo tenía en escala, lo puedo medir acá y me da 146,51. Yo tengo, bueno, 4 decimales en el AutoCAD, con lo cual nos da hasta más precisión que el método analítico, que era lo que decía Carlos. Tengo más decimales de precisión en AutoCAD. Y yo también podría sacar incluso el ángulo de inclinación, que lo puedo determinar con AutoCAD. Lo puedo poner acá, digamos, en las dimensiones, puedo buscar el ángulo. O lo puedo sacar mediante también un método muy sencillo analíticamente. Puedo decir que el ángulo de inclinación es igual a el arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Se entiende? Sí, quedó todo claro. Acá se los voy a indicar, lo podemos calcular. No sé cómo poner a alfa y todo eso, no sé si están estos símbolos. Mira, tiene símbolo de ángulo. No, profe, lo entendemos, no se preocupe. Bueno, está bien, pero igual para que quede en la clase. Arco tangente de cateto opuesto, 26,42, dividido 144,11. Nos va a dar el ángulo. Igual, de todas maneras, vamos a revisarlo ya que lo hicimos con el método gráfico. ¿No es negativo? No debería dar negativo. Yo puse los valores... 26, no importa la dirección, digamos. No. Igual si es menos sobre menos, se anulan. Ah, es verdad. Bueno, da algo parecido a 10 grados. No sé qué exactitud tiene esto. Sí, da 10 grados, 23 segundos, 19,66 segundos. 10 grados y ¿cuántos segundos? 40. 19,66. 23 minutos. Bueno, no hace falta la extrema precisión. Estamos bien. Entonces, acá quedaría concluido nuestro ejercicio. Nos queda, tenemos construida la magnitud de la resultante, el sentido es, digamos, hacia acá. Negativo en los dos ejes. Un color. Y fíjense, en comparación, miren la magnitud, ¿no? En comparación, o sea, como para concluir la clase de hoy, fíjense que la magnitud es muy parecida a la que habíamos hecho acá, con el método del polígono de fuerzas. Dio exactamente igual.
Qué coincidencia. Qué casualidad. Menos mal. Menos mal que nos dio. Un ¿Sí? éxito. Bueno, ¿se entendió? ¿Alguna? ¿Podés volver de nuevo al analítico, al gráfico analítico? ¿El de la parte de la resultante? Sí. ¿Está? Ahí está, bueno. Buenas, llegué tarde. ¿Alguien más quiere ver algo? Por falta de luz. Hola. Acá. Es el arco tangente O inversa tangente. del cateto inversa. Ustedes en su calculadora deben tener inversa tangente del cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, primero calculás la tangente con los dos valores de cateto. O sea, la tangente. La inversa tangente te da el ángulo. Fíjense que eso que decía Flor de verificar o de que les da el valor que sacaron analíticamente exactamente igual al que hicieron gráficamente, les va a servir a ustedes como autocorrección para el mismo trabajo que tienen que hacer, verificar que lo hicieron bien. Tienen el medio digital que ayuda un montón, o sea, hacerlo con AutoCAD es rapidísimo, fácil una vez que lo entienden, y es una manera